Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidos, bienvenidas al mes de diciembre y bienvenidos y bienvenidas de nuevo al episodio 73 de Arquitectura Acompasada, que es el primero de la séptima temporada, María Paredes. Séptima temporada, ¿me lo estás diciendo de verdad, José Temporada Alfonso? número 7, ¿cómo te quedas? ¿Cómo me quedo? Diciembre ya, séptima temporada. ¿Qué quieres que te diga? Es un comentario que parece banal, pero de verdad que no deja de asombrarme el paso del tiempo una vez que ha pasado. Que estemos ya en diciembre de 2024, José, que llevemos ya 73 episodios del programa y que estemos en la séptima temporada. Me alucina. La verdad es que es alucinante porque paseo, entrevista y secreto a secreto hemos ido avanzando hasta llegar a esta cifra, el 73, qué número tan bonito y sinceramente lo que nos queda, María, lo que nos queda, porque esto es un suma y sigue. Sí, y nosotros somos de venirnos arriba, José, vamos a confesarlo. Que hablando el otro día tú y yo de lo bien que va este podcast, pensamos, oye, ¿y si nos llevara Broncano a la revuelta? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Que yo creo que estaría muy bien hablar de arquitectura en el prime time de nuestra tele pública. Ahí lo dejamos. Bueno, cerquita nos pilla porque se graba aquí en Gran Vía. Es verdad. Estamos a 10 minutos andando desde Hortaleza 63. Así que, no sé, ahí lo dejamos. Si alguno de nuestros seguidores tiene enchufe con Broncano, pues que se lo deje caer. Ojalá, ya hemos estado en la radio pública. Sí, hemos estado en la radio pública, en la inauguración del podcast, estamos en la radio pública. Sí, en Radio Nacional. Hemos estado en los líderes de audiencia de la radio, que es la cadena SER, que nos han sacado un par de veces con nuestros queridos amigos de La Vivir. Pues ahora nos haría muchísima ilusión estar con David Broncano en La Revuelta y además fuera de bromas, que yo creo que sería algo muy bonito porque un poco es lo mismo que hacemos aquí, intentar acercar a toda la sociedad a la arquitectura. Qué mejor que hacerlo en ese prime time. Así que bueno, de momento dejamos eso ahí y nosotros seguimos a lo nuestro, que es visitar y visitar. En esta ocasión, José, te cuento ya directamente que he visitado uno de los premios COAM de este año. Uno que ha destacado en la categoría de arquitectura emergente. Mírala por dónde, los premios COAM. Pues cómo no. Pues yo, si me pongo a pensar, ¿puede ser que has visitado una casa? ¿Una casa puede ser? Pues sí, señor, una casa, que te la sabes todas siempre. Casa Castelar, en concreto, un proyecto de rehabilitación que me ha dejado como al jurado del COAM, que lo premió con la boca abierta, José. Porque fíjate que de una vivienda del siglo XIX en claro estado de deterioro como estaba, el Estudio Solar ha hecho una casa del siglo XXI, confortable y preciosa, que guarda la esencia de la colonia a la que pertenece, que es la del Madrid antiguo. Estudio Solar es el nombre del estudio de arquitectos, de arquitectura. O sea, no es un estudio del sol. No, Estudio Solar. Y esta maravillosa casa Castelar, que, bueno, las fotos son espectaculares, está por mi querido barrio de Guindalera, ¿verdad? Sí, justo, José. Ese Madrid moderno tan querido y que me gusta tanto visitar. Bueno, es chulísimo. En el barrio de Guindalera encontramos esta colonia en algunas calles como Londres, Roma y Castelar, y hay todavía, fíjate, 14 viviendas de las 96 que conforman originalmente esta colonia y que tienen entre sus señas de identidad, seguro que lo sabes si has paseado por ahí, miradores de madera y grandes ventanales que sobresalen de las fachadas. Y muchas de ellas, como Casa Castelar, tienen además una inspiración neomudéjar. Claro que sí, es que la colonia del Madrid moderno es uno de los itinerarios estrella de la Semana de Arquitectura, que aparte hace una de nuestras compañeras del COAM, María Garcés, de Servicios al Colegiado, es una guía de excepción. De hecho, con ella hicimos reportajes en El Mundo hablando de esta visita. Yo la he hecho. Anda. Y es espectacular. Qué bueno. Y es un barrio que se proyectó precisamente en Guindalera porque estaba en la periferia de la ciudad de Madrid y en el que se podía experimentar, entre comillas, con un proyecto un poco utópico de modernidad en ese Madrid de finales del siglo XIX.
Sí, señor, y además lo bueno es que eran casas económicas porque la idea era promover un poco la integración social mediante una colonia de viviendas higiénicas, pero a la vez baratas, siguiendo la concepción urbanística de Arturo Soria, ¿te suena, José? De la que ya hablamos con nuestro querido Enrique Manzano en el capítulo 27 de este podcast, dedicado a la ciudad lineal. Bueno, casas que también entonces se le llamaba hotelitos. Hotelitos también, esos exactamente. hotelitos Qué bien, de 2 plantas con siempre, su jardín inglés delante y demás. Maravilloso, maravilloso. Bueno, no sé si lo diréis en el reportaje o no, pero en ese barrio también, hablando de televisión española, se grabó la serie Pepa y Pepe. Ah, amigo, pues eso debo decirte que no. Te voy a hacer spoiler en negativo. No lo contamos en el reportaje. Pues bueno, es una de las curiosidades que tiene ese barrio maravilloso. Yo no lo sabía. Pepa y Pepe con Verónica Forqué. ¿En una de las viviendas? Es una de las viviendas. Era la casa de Pepa y Pepe. Ay, que me encanta esta y que se puede ver desde fuera. Esto María Garcés lo cuenta mucho mejor que yo. Ay, qué y nada, bueno. Pues yo suelo decir, anota, porque merece mucho la pena. Y lo que merece la pena ya, que yo estoy deseando, es adentrarme contigo en esta colonia de nuevo y cruzar el umbral de esta casa castelar reformada por los arquitectos de Estudio Solar y que nos contéis exactamente cómo se ha desarrollado esta intervención de Premio COAM. Pues no se hable más entonces, querido, y digamos eso de Dentro Report. Últimamente no dejo el neomudéjar porque en esta ocasión acabo de estar frente a una espléndida fachada de ladrillo de este estilo neomudéjar y un distinguido mirador de cristal y madera que dan identidad a Casa Castelar, una vivienda de finales del siglo XIX renovada magníficamente por el Estudio de Arquitectura Solar. Está en la colonia Madrid Moderno, en Guindalera, a un pasito de la Plaza de Toros de Las Ventas. Y de hecho, esta casa es una de las pocas viviendas adosadas de esta colonia que se mantiene en pie y por eso tiene todavía más valor. Esa remodelación maravillosa ha merecido este año el premio COAM Emergente y yo estoy con uno de sus ganadores, Pablo Canga, del Estudio Solar. Enhorabuena y bienvenido a Arquitectura Compás. Muchas gracias por la invitación. Estamos ahora magníficamente aquí dentro de la casa porque la propiedad nos ha permitido sentarnos en el saloncito. Estamos aquí súper a gusto para charlar, pero como estaba diciendo, he visto por fuera esa fachada remodelada. Y Pablo, lo primero que llama la atención de este proyecto al ver el exterior y el interior es la forma en la que habéis aunado la tradición de esa colonia consolera con este lenguaje arquitectónico actual. ¿Cómo habéis trabajado para lograr este equilibrio? Pues justo en ese juego de equilibrios que decías o en esos puntos de fricciones donde nos interesa trabajar en el estudio. Y en este caso era, por un lado, la ciudad entendida como una entidad en constante evolución, donde su historia se escribe a través de la superposición de capas, donde lo nuevo sobrescribe el pasado, a veces de forma traumática, como vemos. Y por otro lado era el respeto hacia lo existente como depósito de memoria colectiva, pues de la cultura de una ciudad, de un lugar, ¿no? Y es justo en esa fricción donde aparece este proyecto como una especie de ejercicio de reflexión ideológico sobre cómo incorporar la memoria y la entropía de lo existente de una casa del siglo XIX, en este caso, en el proyecto contemporáneo, pero alejado de la conservación más dogmática, ¿no? Que pretende congelar el patrimonio en el pasado, ¿no? en un momento de la historia. Y sí que nos interesa esa evolución del tejido construido como ha sido a lo largo de la historia de las ciudades. Claro, me has estado enseñando antes unas fotos de cómo era antes esta vivienda, cómo estaba, y claro, la diferencia es abismal porque ahora está adaptada a lo que es necesario para vivir en el siglo XXI. Sin embargo, es verdad que desde fuera se aprecia maravillosamente cómo era ese estilo arquitectónico de finales del siglo XIX, en este caso, ¿no? Y por eso te quería preguntar, porque claro, tiene sentido conservar esa esencia. Al final son solo, como decía, 14 viviendas, ¿no? Me parece las que se mantienen en pie de esta colonia. Sí, quedan 14 de las 96 originales, ¿no? Entonces, la presión inmobiliaria y la falta de sensibilidad, sobre todo durante los años 70, pues ha destruido prácticamente la colonia. De hecho, ni siquiera tiene la consideración de colonia en este momento. Entonces, a nosotros, más allá del aparejo neomudéjar y del mirador, sí que nos interesaba recuperar la tipología original de la vivienda, el esquema original del proyecto, que era lo que al final sí que pensamos que se podía adaptar a la forma de vivir del siglo XXI, de ser un esquema de vivienda en L alrededor de un patio que
como te comentaba antes, a lo largo de los años había sufrido numerosas transformaciones, ampliaciones y habían colmatado el patio desapareciendo ese espacio exterior que caracterizaba a estas viviendas, ¿no? Que enlazaban con esas ideas higienistas del siglo XIX, de la ciudad lineal, la ciudad jardín, ¿no? Claro, vamos a intentar describir un poquito la vivienda, aunque luego ya saben nuestros oyentes que podrán verla siempre en el reel, que también subimos a nuestras redes sociales. Aquí hay un patio, Pablo, solo que no tiene nada que ver con el patio que había antes, ¿no? Vamos a contar cómo es. Sí, en absoluto. O sea, nada se parece a lo que había antes. De hecho, la vivienda, cuando llegamos, poco o nada tenía que ver con el esquema original. Como decía, estaba completamente el patio colmatado, se habían construido una serie de añadidos, como una torre de baños, se había tejado el patio, y eso generaba, aparte de problemas de ventilación y de iluminación, lo que decía, habían desfigurado el esquema original de la vivienda. Entonces, este proceso primero fue complicado por dos motivos. En primer lugar, hay que convencer al cliente a renunciar a superficie, ¿no? A demoler todas esas construcciones del patio y, digamos, convencerles de vivir con menos superficie pero de mayor calidad. Afortunadamente teníamos unos clientes que tenían esa sensibilidad y también ese aprecio por recuperar el esquema original. Y por otro lado estaba la parte administrativa, claro, que esta vivienda tiene un grado de protección estructural, entonces claro, al final todo esto teníamos que justificarlo a través de una investigación histórica, con la recuperación de los planos de originales y demás, que en este caso además no existían, sino que tuvimos que hacer una investigación sobre toda la colonia original y apoyarnos en planos de viviendas de la zona para justificar esa recuperación del esquema, porque en un principio no se podía hacer, pero al final conseguimos convencer a la comisión. O sea que... Vaya trabajazo, ¿y cómo lo hicisteis? ¿Cómo buceasteis para recuperar todos esos fondos? Me imagino que tuvo que ser un trabajo arduo. Pues la verdad es que no es un proceso, sobre todo es lento, ¿no? Hay que ir al archivo municipal de la villa, hacer esa solicitud de planos. Lo que sí nos apoyamos fue en los antecedentes de licencias de casas vecinas, donde sí existían esos planos históricos, ¿no? Entonces fue a la hora de analizarlos uno a uno, ver que siempre se repetía esa estructura de lo que decía en una tipología en L alrededor del patio. Entonces, apoyándonos en eso, sí que empezamos a trabajar el proyecto con esa idea de recuperar ese esquema y eliminar todos esos añadidos, ¿no? Reduciendo, es verdad, la superficie de la vivienda, pero mejorando su calidad, desde luego. Si tuvieras que poner en palabras el patio, ¿cómo lo describirías? ¿Cuáles son los materiales y qué es lo que vemos una vez que salimos a ese espléndido patio? Muy luminoso, incluso en un día sombrío como hoy. Sí, estamos en noviembre y efectivamente tiene mucha luz. Sobre todo la idea era abrir la casa, la planta baja a ese patio, ¿no? Lo que buscábamos era generar una continuidad con el espacio exterior, que era un poco de donde venía el esquema original, que se había desvirtuado, como decía, ¿no? Aparte, toda esa casa, toda la vivienda se abre a ese patio, se vuelca al patio, que está revestido a día de hoy por una piel metálica de aluminio perforado que también protege al interior de la vivienda del calor del verano, ¿no? Porque son fachadas sur y oeste. Y bueno, también a través de la recuperación de ese patio, que también tiene una pequeña alberca y un banco, permite la ventilación cruzada, que era algo que con los añadidos se había perdido de la vivienda original y que permite además pues también una climatización o ventilar la vivienda de una manera pasiva que supone un ahorro de energía, ¿no? Que también era un punto estratégico de la intervención. Y ya en la parte de arriba encontramos la buhardilla y ese mirador estupendísimo. Sí, de hecho el mirador estaba en estado de conservación un poco complejo y ahí fue un proceso de restauración tradicional, ¿no? Donde los tiempos son un poco más lentos y un proceso más artesanal. Se hicieron plantillas de todos los despieces y se reconstruyó ese mirador porque bueno, necesitaba asegurar la integridad estructural. Y luego, por otro lado, la buhardilla sí que es el ejemplo, ¿no? El llevado a la máxima expresión de lo que pretendíamos con la distribución interior de la vivienda, donde llevamos a los perímetros todos los equipamientos, todo el mobiliario fijo, pretendiendo liberar el espacio interior, ¿no? Que se genera a través de una concatenación de estancias, y en el caso de la buhardilla se llevan al perímetro almacenajes, cocina, un despacho, para liberar ese espacio que queda entre medias y que los usuarios, en este caso nuestros clientes, pudieran utilizarlo de cualquier forma, ¿no? Independientemente de sus circunstancias personales que cambian a lo largo de la historia, del uso que le quieran dar puntualmente, y ese era un poco el concepto general. Y yendo un poquito al comienzo de la historia, ¿quién vivía aquí originalmente y cómo explicaba eso la distribución original de la vivienda? Estas viviendas en el siglo XIX estaban ideadas para
familias trabajadoras. Obviamente los esquemas familiares del siglo XIX a los de hoy pues han cambiado drásticamente, ¿no? Como decía, esas colonias también que se hizo como esta, luego tuvieron su réplica a principios del siglo con las casas baratas. El proyecto de casas baratas y esas colonias de las que además hemos hablado en varias ocasiones en este podcast. Sí, como decía, esas son familias trabajadoras de clase trabajadora que obviamente su esquema familiar, el número de miembros también ha cambiado mucho a lo largo de la historia, ¿no? Incluso el uso de una vivienda dentro de un núcleo familiar cambia a lo largo de la propia historia de la familia, ¿no? Entonces la idea era no tanto generar espacios muy determinados, sino crear un contenedor donde pues eso, los clientes pudieran adaptarse en función de la evolución familiar, ¿no? Aquí en este caso es una pareja con 2 hijos, pero que ya tiene una edad en la que pronto abandonarán la casa, entonces digamos que esas estancias están pensadas de tal manera que no tienen un uso definido, ¿no? Y por eso es lo que comentaba antes de llevar los equipamientos a los perímetros y liberar el espacio interior para que se pueda utilizar de una manera flexible. Pues Pablo Canga del Estudio Solar, enhorabuena una vez más por ese merecidísimo premio COAM Emergente y enhorabuena por esta vivienda. Yo creo que el ejemplo en el barrio probablemente cundirá y ojalá sea así porque hay otras muchas viviendas también con esta esencia que necesitan también una renovación y traerlas al lenguaje moderno y espero que así sea. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Enhorabuena, María, y no te pongas celosa, pero debo decir enhorabuena a Casa Castelar, sobre todo por ese merecido premio COAM Emergente por la rehabilitación de esta vivienda tan especial en la que solo escuchándoos ya dan ganas de irse a vivir. No me pongo celosa en absoluto, José, porque el Estudio Solar se lo ha currado muchísimo y tienen además, yo creo, una grandísima proyección por delante. Y José, ¿qué? ¿Otro lugar de Madrid al que te quieres ir a vivir? No vas a tener vidas, suficientes. Bueno, tengo que decir que viendo las fotos del proyecto que ilustran el premio COAM Emergente, uno que se proyecta mucho se ve teletrabajando en ese mirador que hace de porche. Uf, espectacular. Pues fíjate que el estudio lo tienen arriba, o sea, lo que es el despachito, pero vamos, que si tú lo quieres instalar en el mirador, yo creo que también Estudio Solar te lo pone. Con esa luz por 3 lados, sí. O sea, izquierda, frente y derecha. Exacto. Tú imagínate grabar ahí el podcast. También me gusta. Bueno, pues vamos otra vez a la puerta. Vamos a hablar con Rania, que es la propietaria y que además desde aquí le mandamos un beso muy cariñoso porque fue amabilísima y nos dejó grabar en su vivienda. Ya creo que dejarnos grabar el podcast entero va a ser demasiado, pero bueno, ahí se lo dejamos a Rania. Si unos manolitos, lo mismo hasta nos dejan entrar. Exacto, igual podcast por manolitos, el trato está hecho. Un besito desde aquí muy grande enorme, a Rania. Y ya sabéis que de sueños también se vive y nosotros además vivimos de secretos. Estamos ya de vuelta con nuestra sección Secretos del COAM y sinceramente tengo que decir que estamos muy contentos de recibir en esta ocasión al alma mater de Chiquitectos, Almudena de Benito. Bienvenida a Arquitectura Compasada. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, Almudena. De verdad que nos hace muchísima ilusión hablar de este proyecto ya longevo, ahora nos dirás desde cuándo llevas, y que tiene como fin acercar la arquitectura a los más pequeños, como su nombre indica, porque Chiquitectos es inequívoco. Chiquitectos, es que encima tiene punch ese nombre, ¿eh? Tiene muchísimo punch. Ya lo creo que sí. Cuéntanos un poquito, Almudena, en qué estáis ahora mismo y bueno, cómo empezasteis, que ya digo que es una historia larga, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo empezamos? Bueno, ¿cómo empecé? Porque esto fue una aventura que emprendí sola en 2011. Yo en 2010 decido volver a trabajar después de que nazca mi hijo y tomarme un año de crianza. Y claro, era plena crisis, pleno estallido de la burbuja inmobiliaria. Claro. Y claro, me di cuenta que el panorama para volver a la profesión era desolador. Yo siempre había trabajado en estudios de arquitectura, nunca había tenido problema, porque además nosotros, mi generación, vivimos todo ese momento de boom arquitectónico en que cambiabas de estudio cuando querías. Claro. Y entonces ahí me di cuenta de que el panorama era desolador, ¿no? Y que sobre todo que la arquitectura estaba, que la figura de los arquitectos y arquitectas estaba muy mal vista porque habíamos estado muchos años construyendo al margen de la sociedad, ¿no? Sin tener en cuenta ni deseos, ni carencias, ni necesidades. Entonces ahí hago una reflexión, obviamente también sensibilizada por mi reciente maternidad.
Y digo, es que no puede ser que la arquitectura que condiciona nuestra vida esté tan poco valorada y la gente sepa tan poco y no tenga la capacidad de exigir espacios de calidad porque no los conoce, ¿no? Entonces ese fue un poco el punto y pensé, bueno, ¿y esto cómo se puede atajar este problema? Pues creo que desde la infancia es lo mejor, igual que aprendes otras cosas, ¿por qué no vas a aprender a leer planos? ¿Por qué no aprendes a trabajar en equipo, a ser creativo, ¿no? A buscar soluciones nuevas? Y entonces ahí pues me pongo a investigar y descubro pues que hay algunas iniciativas en Europa, algunas en Estados Unidos. Y bueno, coincidió con que también estaba haciendo un curso de la Comunidad de Madrid de Lidera Emprendedora, se llamaba, que era un programa de la comunidad. Y mi proyecto es seleccionado, o sea, yo estaba con esto en la cabeza y a la vez trabajando en Lidera, y me selecciona el proyecto. Y nada, tengo una coach ahí en 4 sesiones, o sea, nada, y me lanzó. Y montó un taller con los hijos de mis amigas en casa. Dice, la coach me dijo, la web, la semana que viene la web. Y yo, venga, la web, ¿qué hago? Venga, llamada de teléfono, oye, chicas, traedme a vuestros niños, venga, taller piloto para hacer las fotos de la web. Y ahí fue todo como, o sea, la coach lo que realmente me sirvió fue como para el empujón de lanzarlo, ¿no? Claro. Yo la idea ya la tenía. Y bueno, pero vamos, que ni plan de negocios ni nada, o sea, yo me tiré a la piscina ahí directamente. Y nada, entonces ese verano ya me salieron algunas cosas, luego yo lo distribuí en mi agenda de contactos y pues esto que la gente lo manda a otra persona y entonces salió publicado en un blog, empezó a tener como mucho éxito. Yo creo que también la historia fue que también nuestra imagen no es nada, o sea, el nombre Chiquitectos es verdad que ya indica todo, no hace falta explicar el proyecto, pero nuestra imagen no es una imagen como de, hay niños, ¿sabes? Utilizando diminutivos o colorines, o creo que es una imagen muy cuidada, el logo, ¿no? O sea, creo que era algo como no solamente innovador en el sentido de lo que proponíamos, sino también en la manera de afrontarlo, ¿no? Que yo siempre digo que los niños son personas, los niños y las niñas son personas y no hay que hablar ni con diminutivos ni nada. Obviamente hay que adecuar algunos conceptos, pero esa es la clave. Pero no tratarles como si fueran tontos o ignorantes, al contrario. Efectivamente. Entonces yo creo que esa es la clave y de hecho se ve en nuestros talleres familiares que hablo igual a adultos que a niños y niñas. O sea, entonces claro, es un poco la clave. El planteamiento es muy bueno, que es lo que decimos siempre. Para poder amar algo hay que conocerlo y para poder conocerlo, lo que tú decías, que mejor que sembrar desde esa base, ¿no? Desde los pequeños, porque a los adultos siempre nos cuesta un poco más cambiar esa imagen que tenemos, hay que ser más persuasivo y convincente, pero claro, si desde pequeño no te están inculcando el amor y el conocimiento por las cosas, es imposible que luego lo valores. Claro. Y si no valoras algo, pues obviamente pues no lo vas a respetar, ¿no? Y como vas a pedir a un adulto que respete el papel de un arquitecto si no conoce lo que ha hecho. Y la importancia y relevancia que tiene en nuestras vidas, como decía Almudena. Claro, es que nos afecta, esto lo hemos hablado muchas veces en el podcast, es que al final arquitectura es todo, porque no somos conscientes de cómo nos influye el estar en un entorno saludable. Y saludable en todos los sentidos, que esté bien construido, que esté bien diseñado, que tenga buenos materiales. Sí, lo hablaba antes con María, ¿no? Que la arquitectura condiciona tu vida. Es que tu vida puede cambiar radicalmente según el sitio donde trabajes o donde vivas o incluso en la ciudad, ¿no? O sea, el urbanismo también. Entonces son cosas que realmente damos por sentadas y muchas veces esa apertura mental que te da el conocer otras soluciones, de repente dices, ¿pero por qué estoy haciendo esto así? ¿O por qué estoy soportando esta situación como una oficina sin luz natural, por ejemplo, ¿no? O unos espacios acústicamente demenciales, ¿no? Como tenemos en Madrid, Madrid y en España, ¿no? En muchísimos sitios. Y claro, cuando tú conoces que hay una buena manera de solucionar eso, pues eres capaz de exigirla, ¿no? Entonces me parece fundamental ese trabajo. ¿Cómo les inculcáis todo esto que estamos hablando tan importante a los niños? Claro, hacéis un montón de talleres para que ellos vayan interiorizando esto desde bien pequeños y con naturalidad, aprendiendo que podemos aspirar a más y que debemos aspirar a más, ¿no? Claro, bueno, siempre desde el principio yo con Chiquitectos tuve claro que tiene que ser algo lúdico, ¿no? Algo en donde, a ver, el juego al final es nuestra herramienta en los talleres para explorar y aprender, y el juego es una cosa innata que desde pequeños, o sea, nos pasamos la vida jugando, ¿no? Y esto decía Acho Aman, mi directora de tesis, decía, jugamos como vivimos, vivimos como jugamos, ¿no? Porque es verdad que aunque el fin último del juego es disfrutar, siempre estamos ahí como volcando nuestros roles sociales y es tu manera de relacionarte con el mundo, ¿no? Cuando eres pequeño. Entonces, desde el principio, los talleres siempre queríamos que fueran algo divertido, algo en el que jugar, ¿no? Entonces, obviamente vamos metiendo esos conceptos, como por ejemplo el concepto de escala, ¿no? Pues recuerdo el taller de Atrapaespacios. Yo siempre hago estos nombres. Atrapaespacios era un taller que hicimos para Espacio Fundación Telefónica, ¿no? Y era sobre la escala.
Entonces le llamábamos Atrapaespacios porque teníamos unas figuritas de Lego que poníamos, bueno, escondíamos como una especie de gincana, ¿no? Que escondíamos por el edificio unas figuras de Lego y luego tenían que hacer fotos de esa figura de Lego, pero con un encuadre muy corto, de manera que al final la figura de Lego estaba al lado de un rodapié, por ejemplo, y el rodapié era como un muro, ¿no? Ajá. Entonces ahí eso nos servía como excusa para tratar la escala. Pues un tema tan complejo como es la escala, claro. Fíjate qué manera tan fácil y tan divertida de entenderlo, ¿no? Que al final la escala te lo da la persona, ¿no? Te lo da la escala humana, ¿no? Te lo da la persona. Entonces, el leguito. Claro, cuando tú no tienes una referencia de una persona o un elemento que tú puedas asociar como una puerta o una ventana, aunque a veces hay puertas y ventanas fuera de escala, pues claro, no sabes cuál es la escala, ¿no? Entonces siempre buscamos esa vuelta de tuerca de cómo llevar eso al juego, ¿no? Cómo llevar los conceptos al juego. Y bueno, todo vale al final en nuestros talleres. Y bueno, aparte de los talleres también realizáis acciones urbanas, ¿no? ¿Cuáles han sido las últimas y cuál es el objetivo que pretendéis alcanzar con ellas? Bueno, a mí siempre el tema de la ciudad me encanta también porque me parece que además ahí hay mucho poder como de intentar cambiar las cosas, ¿no? También de juntarse las personas para intentar transformar un poco, que también ha sido uno de los objetivos de Chiquitectos siempre, ¿no? El intentar que seas una ciudadana, un ciudadano participativo, que tengas la capacidad de cambiar, ¿no? Las cosas. Entonces hicimos una acción urbana que ha sido como la más famosa que hemos hecho porque luego nos llevó a la Bienal de Venecia, que se llamaba Río Malasaña, que esto fue en realidad la diseñamos para un festival, pero bueno, estas cosas de proyectos como los concursos de arquitectura, ¿no? Que haces algo, no te sale, no ganas, pero luego al final lo reutilizas para otra cosa, ¿no? Claro. Sabes que al final ese esfuerzo va a estar invertido en otro momento, ¿no? Y entonces nos llamaron, lo habíamos hecho para Malakids, que era este festival de niños que había en Malasaña. Y de repente había un congreso en la Escuela de Arquitectura de Madrid que se llamaba de comunicación arquitectónica, ¿no? Creo que se llamaba COCA. Y entonces había una parte que era acciones urbanas. Entonces yo lo propuse y nos seleccionaron. Entonces básicamente lo que hicimos fue en la calle, ¿cómo se llama esto? San Andrés, en la calle San Andrés, que es una calle que no tiene coches aparcados, que tiene solamente volardos. Creamos un río con lanas de 3 colores que iban, o sea, pusimos una base como atando los hilos a los volardos y dejamos los ovillos ahí para que la gente jugara. Entonces la gente iba jugando, ahora, claro. Almudena, de que esto erais vosotros. Yo viví allí en ese momento. En ese momento. Y además es que lo estoy escuchando y digo, claro, bueno, los volardos con la lana, pero yo no sabía que era una acción vuestra. Pues éramos nosotras, sí. Fue en 2018. ¿Has visto cómo te influye la arquitectura en tu vida? Fíjate, sin saberlo. Claro, yo viví allí hasta 2020. Qué bueno. Pues nada, entonces llenamos, pues ya lo sabes, llenamos la calle y entonces se cortó el tráfico durante 4 horas y la idea era como esto es una playa, ¿no? Que la gente bajara con sus gafas de bucear era mayo, creo. Entonces con las toallas, ¿no? Los flotadores. Y entonces luego eso fue genial porque lo presenté a la Bienal de Arquitectura de 2019, la Bienal de Venecia, y que era el año que era proyectos de gente que estuviera, proyectos de investigación, ¿no? Fue un año como de un open call así como abierto a todo el mundo y de acciones también, no solamente edificios, y entonces nos seleccionaron. Entonces en 2019, creo que la acción fue 2017 y la Bienal en 2018. Uh-huh. Y nada, y entonces pues nos seleccionaron, estuvimos ahí en el pabellón. Y luego otras cosas que nos han encargado de acciones urbanas, pues también el Mercado de Vallehermoso, sí. Para el Festival Gaztapiles también nos encargó una serie de juegos en la calle. Entonces montamos una cosa que se llamaba Chapa Circuito, que era un circuito de chapas con material reciclado en la acera, o sea, también colonizar la acera, ¿no? Y un enredos también, que había que dibujar el tablero y tal. Entonces, al final siempre el fin de todas estas acciones es como colonizar el espacio público, de la calle, ¿no? Y utilizar el espacio público, y en el caso de Río Malasaña era, aquí no hay coches, aquí hay personas, ¿no? Y un poco esa reivindicación del espacio público y de la ciudad como un campo de juego, ¿no? El juego no solamente está en estos parques de vallita de colores, sino que el juego está en cualquier sitio. O sea, me encantan estas iniciativas porque yo hay algo que siempre llevo muy dentro de mí y desde pequeño, y es que desde que tengo uso de conciencia social, y es que a través de estas acciones tú haces ciudad. Claro. O sea, la ciudad no es un conjunto de casas, piedras, árboles. No, la ciudad son las personas que viven esa ciudad y cómo viven esa ciudad.
O sea, y esta es una forma muy divertida de conquistar ese espacio público y de hacer ciudad y de hacer comunidad, porque al final es lo que consigues. Y además creo que los espacios públicos, por mucho que los diseñemos las arquitectas y los arquitectos, es que al final lo que los define es el uso que da la gente. O sea, pasó en la plaza de Dalí, ¿no? Con estas jardineras que hicieron, que de repente fueron tomadas por los skaters y luego acabaron poniendo una cosa para impedir el juego. Pero es que eso es justamente lo bonito de la arquitectura, que tú creas un espacio o un lugar y la gente lo utiliza muchas veces de una manera distinta a la que tú has imaginado. Y me parece que ahí está la clave, ¿no? Es un poco como el lenguaje, efectivamente. Al final las cosas que son del pueblo, para el pueblo son. Y el lenguaje también lo hacemos las personas, igual que los espacios públicos. Y Almudena, claro, 13 años de recorrido dan para muchísimo. La cara que está poniendo Almudena con lo de 13 años en este momento. 13. Y entonces habéis hecho acciones urbanas, como nos estás contando, talleres infantiles, talleres familiares, y ahora estáis en otra cosa, Mundo adulto. Mundo adulto. Cuéntanos. Mira, es verdad que había una evolución. Nosotras empezamos haciendo talleres solo infantiles, exclusivamente infantiles, y yo he visto un cambio radical. Hemos empezado a hacer talleres familiares por demanda, pero es que ahora casi solo hacemos familiares, ¿no? Aparte de los adultos que voy a contar ahora. O sea, ha habido un cambio, creo que en la sociedad y padres y madres, de decir, quiero dejar a mi hija o hijo ahí en un lado y irme a tomar una caña o el aperitivo, quiero compartir un tiempo con mi hija o con mi hijo, un tiempo de calidad, un tiempo divertido y un espacio agradable, ¿no? Entonces eso ha sido, realmente últimamente solo hacemos, en los últimos 5 años, el 90% de los talleres son familiares. Y eso también nos ha impulsado, bueno, y algunos clientes nos han solicitado cosas para adultos. Muchas veces en los talleres familiares decían, oye, pero yo quiero hacer esto sin niños, no podemos hacerlo. Tuvimos un taller que fue increíble, esto que vinieron gente mayor, bueno, vinieron abuelos, también nos pasa, vinieron abuelos. Entonces vinieron 4 abuelos, bueno, 2 abuelos y 2 abuelas, y dijeron, es que nuestros nietos os han dejado colgados y venimos al taller. Pero nosotros venimos. Bueno, estaban encantados, o sea, estaban encantados. Entonces yo ahí dije, yo creo que aquí hay un filón hay también, nicho, hay nicho. Y Patrimonio de la Comunidad de Madrid nos pidió en el año 2021 unos recorridos urbanos solo para adultos. Entonces eso también nos ha dado un poco la idea de lanzar un proyecto que esto es primicia, que lo voy a contar aquí, que se llama Arquidescubre, que es un programa de difusión de la arquitectura para público no especializado de todas las edades. O sea, digamos que Arquidescubre es más ambicioso que Chiquitectos, que como su propio nombre indica, está enfocado a la infancia, y ha llegado un momento en el que Chiquitectos ha empezado a ser un poco un cajón desastre donde cabían 1000 cosas, claro, ¿no? Incluidos los recorridos para adultos. Entonces Arquidescubre pretende ser eso, ¿no? ¿Cómo nace Arquidescubre? Bueno, pues porque de repente nos damos cuenta que hay muchísimos edificios. Empezamos a hacer talleres a medida, que ha sido nuestro gran proyecto también de los últimos 5 años, ¿no? Edificios que, bueno, sedes o instituciones que tienen sedes interesantes arquitectónicamente, como puede ser Espacio Fundación Telefónica, o como puede ser la Casa Encendida, o Matadero, o sea, o el canal, el depósito de Canal de Santa Engracia, edificios emblemáticos que son patrimonio arquitectónico de la Comunidad de Madrid y que quieren mostrarlos y que la gente entienda y comprenda esos edificios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como metemos tantos talleres a medida, a mí se me ocurre que la manera de escalar un poco el proyecto, ¿no? Y que crezca es hacer una web app, una app, que aparte de hacer los talleres en el edificio presenciales y tú cuando llegas al edificio tengas un código QR que puedas escanear y que te lleve a una experiencia interactiva. O sea, no es una audioguía, no es una página web como tienes tantos QR en una página web, o no es un PDF para leer. No, es una app en la que tú tienes, digamos, retos y pruebas que te hacen descubrir el edificio, ¿no? Por ejemplo, también Simón, ¿no? Una empresa privada, la Casa de la Luz de Simón, que está en el edificio de Higueras de San Bernardo, que también ha sido uno de nuestros clientes que más nos ha apoyado con el proyecto de Arquidescubre. De hecho, la app la hemos diseñado con Simón, y entonces la idea es esa, ¿no? Que tengas la posibilidad de hacer el taller, un programa de talleres, pero que también tengas la posibilidad de, cuando llegas a ese edificio, tener una experiencia que dure entre 5 y 20 minutos, y además que puede ser para todo el mundo. O sea, que puede ser una persona de mantenimiento que va al edificio a arreglar, no sé, una ventana, y de repente diga, ay, voy a escanear esto
a ver qué descubro, estaba ¿no? pensando que con lo que te gusta a ti un escape room, José, esto te va a gustar, ¿eh? Justo estaba pensando en una escape room de arquitectónica, o sea Sí, que es una idea magnífica. nos hemos conectado mentalmente, pues estaba en la cabeza escape room, o sea que... Qué Pues bueno. ahí estamos trabajando en eso. Ha sido una suerte también que solicitamos unas ayudas de industrias creativas de la Comunidad de Madrid con fondos europeos y entonces nos han financiado el proyecto, parte del proyecto. También ha sido un empujón, pues como el de Lidera, pero esto ya mucho más grande, ¿no? Para lanzar el proyecto, y luego con todo eso lo que pretendemos es montar una plataforma realmente de Arquidescubre Madrid o España o el mundo, porque lo bueno que tiene esto es que al final es totalmente escalable, ¿no? Claro. Escalable. Entonces esta plataforma que va a ser como un catálogo, ¿no? De edificios que están en la ruta Arquidescubre o de incluso rutas urbanas también, ¿no? Como estamos haciendo para Patrimonio en Arganzuela y en Carabanchel, que son las dos rutas que tenemos con Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Y un montón de actividades que también realizáis con el COAM, tenemos que decir, ¿no? Así es. Bueno, esto también es primicia. En enero empezamos a realizar talleres con vosotras y para colegios va a ser, que yo creo que me parece que está muy bien, ¿no? Colegios también están ávidos de actividades distintas que no sean visitar CaixaForum y lo de siempre, que está muy bien, pero siempre están buscando nuevas actividades y creo que el COAM proponga este tipo de actividades para colegios, que además hay muchos coles públicos, sobre todo, que no tienen recursos apenas para pagar excursión, ya bastante tienen con pagar el autobús o lo que sea, pues me parece una iniciativa genial y estamos súper contentas. Lo que tenemos claro, y desde este podcast somos muy conscientes de ellos, es que hay muchas ganas de arquitectura y vuestro ejemplo de Chiquitectos Almudena es una muestra de ello pues muy grande. Sin duda, sin duda. Y nosotros lo celebramos mucho porque además compartimos premisa, que es acercar la arquitectura a toda la sociedad. Y en eso, desde luego, sois un ejemplo. Sí, la gente es muy fan. Tenemos muchos fans de niños. Hemos tenido casos de niños que venían el sábado a un taller, el domingo a otro, el viernes a un taller, el sábado a otro y el domingo a otro. O sea, triplete de fin de semana, ¿sabes? Y niños también que empezarían con vosotros y que ahora ya son mayorcitos. Y que estudian arquitectura. Y que yo siempre digo, no, porque siempre la gente me decía, es que claro, esto es para que sean arquitectos o arquitectas. Y yo decía, no. O sea, digo, tú no apuntas a tu hija a clases de fútbol para que sea futbolista, tú la apuntas para que aprenda un montón de cosas que tienen que ver también con el juego en equipo, con hacer deporte, con otros valores que se aprenden. Pues esto es lo mismo. Pero bueno, es verdad que despertamos ahí ciertas pasiones y ya tenemos casos de niñas que empezaron en ese tallercito en mi casa, en la cocina, para la página web y ahora estudian arquitectura. Pues lo que yo decía, este año. Ahí sembrando desde la base. Sembrando vocaciones. Sembrando vocaciones. Bueno, se me han ocurrido muchas ideas ya. Ya estoy viendo una vista alzada para hacer un Arquidescubre con vosotros. Cuando ya esté esto en marcha. Esto yo lo voy a proponer aquí en esta sede, que es maravillosa, pues que es un edificio fantástico. Pues el episodio número 5 fue las escuelas pías. Hablamos con Moure de lo que es este edificio. Podemos revisitar el edificio con vosotros y el Arquidescubre, a ver qué nos ofrecéis, y podemos contraponer esas dos visiones de una vista alzada. ¿Cómo lo ves, Paredes? Completamente complementarias en este caso, y seguro que es súper divertido. Yo me quiero apuntar y yo te veo con una cara de que a ese vista alzada vas a venir, ¿eh? Ahí voy a estar yo con mi móvil y escaneando todos los QRs, que tengo muchas ganas de verlo y de vivirlo con vosotras. Y una pregunta, ya veis 13 años con Chiquitectos. ¿Quién está detrás de Chiquitectos? ¿Cómo es el equipo? Bueno, pues... Esa parte humana me interesa también a mí darla a conocer, porque los arquitectos, esa figura que a veces la vemos muy lejana, no. Almudena de Benito es una persona súper cercana, súper jovial. ¿Con quién está rodeada? ¿De quién está rodeada? La verdad es que he tenido mucha suerte en el equipo que obviamente ha ido cambiando también a lo largo de los años, ¿no? Pero nuestro equipo siempre, o sea, hay una cosa común, que es que siempre ha sido multidisciplinar. O sea, a ver, la mayoría somos arquitectas, pero es gente que a mí me gusta mucho, siempre gente que tiene otras iniciativas, ¿no? O sea, un arquitecto que es músico, una arquitecta que canta, bueno, que tiene otro proyecto personal que se llama, ¿cómo es? El gato con jotas, que canta, ¿no? De esto todo, bueno, pues el gato con jotas, aquí haciendo publicidad de Ángela. Hemos tenido gente también de historia del arte, para todo el tema de patrimonio, historiadoras del arte. ¿Qué más? O sea, es siempre gente con muchas inquietudes, bueno, pues un poco como yo, ¿no? O sea, que te gustan muchas cosas y que tienes como varios proyectos a la vez. Ahora mismo, el equipo actual y con el que llevamos
llevamos ya bastante tiempo, que es un poco fijo, bueno, pues hay una persona en comunicación, marketing y comunicación, que me parece importante y que creo que realmente fue la parte que a mí más me costó delegar, porque a mí me gusta mucho comunicar, claro, me gustan mucho las redes. Y se te da muy bien, sí. Pero en ese sentido, Eva creo que o sea, Eva es mi alter ego. O sea, hay veces que es que me digo, publica esto, me dice, ya lo he publicado. O sea, de cosas que vemos en Instagram, ¿no? O sea, se lee la mente también, como José y yo. O sea, estamos súper conectadas. Es que me sorprende cada día. Es como, has publicado esto, te lo iba a mandar. O sea, todo el tiempo así. Incluso contestando a los mensajes, la gente se cree que soy yo. Entonces, bueno, Eva creo que es un gran apoyo. Y luego está Ángela y Darín. Darín es una arquitecta libanesa que lleva casi un año trabajando con nosotras. También me gusta mucho porque aporta muchas cosas desde su historia, ¿no? Desde su visión de ser de otro país, de un país con conflicto. O sea, ella tiene también un proyecto personal. Román ha estado con nosotros también unos cuantos años. Él es músico, entonces ha abierto ahora su propio estudio de grabación. O sea, que todo el mundo es como gente muy tal. Entonces somos 5 ahora, siempre una persona de comunicación y luego 3 personas un poco de apoyo. Y luego a veces, pues en determinados momentos, yo tiro de agenda de antiguos colaboradores de Chiquitectos para, yo qué sé, eventos de Navidad, actual, ¿no? Cosas así, ¿no? Algo más. Pues un equipo coral Almudena para un proyecto también coral y variado que nos está dejando grandísimas acciones, grandísimos talleres y un gran aprendizaje. Así que ha sido un placer charlar Muchas contigo gracias. Y escucharte aquí en Arquitectura Compasada este día. Muchísimas gracias, pronto. yo también lo he pasado súper bien. Un Gracias. abrazo. Bueno, María, ¿qué dices? Ha llegado ese momento que llevamos toda la semana esperando, ¿eh? Y es que te tengo que hacer esta pregunta. Me río porque sé por dónde vas. ¿Se habrán ido ya los mocos de Alicia abajo para la agenda de esta semana o su resfriado seguirá siendo un invitado más de este podcast? Tú sabes que hay una cosa, un concepto en el que algunas personas creen que es el karma y va a volver furibundo contra ti en este momento, ¿eh? Madre mía, me lo estoy ganando con creces y desde luego lo mismo la semana que viene el que está grabando de forma gangosa soy yo. Ay, no, esperemos que no, sobre todo porque además esto es un círculo muy cerrado y me puede tocar a mí y no quiero eso. Ni por ti ni por mí, no es solo egoísmo. Que decir, Buenos días, buenas tardes o buenas noches. no me apetece casi nada, No suena muy bien, desde luego, con lo que nos gusta nuestra intro. También te digo que yo juego con ventaja porque he estado hace un ratito con la rastreadora y he comprobado que está bastante mejor. Todavía tiene un poquito de mocos, pero bueno, nos alegramos de que vaya mejorando y menos mal porque ese rollo que decía ella de que se le iba la congestión cuando salía al aire libre, yo creo que era porque ya no sabe qué hacer para pasar frío, que es lo que le gusta. Le encanta el frío y vamos, lo que sí sé es que viene acompañada de tos. Eso sí, a ver si la tos no le impide contarnos los maravillosos planes que seguro ha preparado para este fin de semana y el resto de la semana que viene. Segurísimo que sí, José, ya lo creo. Así que vamos a comprobarlo. Suyo es el micro y nosotros os decimos eso de... Hasta la semana que viene. ¡Qué malo! Pero bueno, José Alfonso Crespo Molina, ¡cuánta maldad! Yo, como María, también creo en el karma, así que ándate con ojo, que lo mismo te llega una congestión de esas bien potente, como la que he tenido yo, que te dure un mesecito, más o menos, y de las que no se van ni saliendo a la calle a respirar aire fresco. Ahí lo dejo. Yo mientras voy con mis planes, que a pesar de este virus que no me suelta, he seguido rastreando y buscando todas estas propuestas. Atentos. La sala de exposiciones del Banco de España acoge hasta el 29 de marzo de 2025 la muestra La tiranía de Cronos, que reúne más de 50 obras de arte que abarcan desde el siglo XVII hasta la actualidad. La exposición se articula en 3 secciones. Retratos al hilo del tiempo, donde obras de grandes artistas como Goya comparten protagonismo con una selección de relojes del siglo XVIII y XIX. No tengo tiempo es otra de las secciones, en la que se reflexiona sobre la obsesión contemporánea con la productividad y la manera en que el reloj se ha convertido en un símbolo de control social. Aquí encontramos, por ejemplo, fragmentos de películas icónicas como Tiempos modernos de Charles Chaplin. El tercer y último apartado es Un tiempo sin reloj,
en el que una selección de obras dan cuenta de que hay otros modos de concebir, experimentar y representar el tiempo que proceden del lenguaje de la creación o de contextos culturales no occidentales, como el indigenismo, que busca otro tiempo ligado a los ciclos naturales o los saberes propios. Por cierto, que esta es la muestra donde se exponen los retratos que ha realizado la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz, de los Reyes de España, y del exgobernador Pablo Hernández de Cos. Muy atentos a la propuesta del Museo de Historia de Madrid, al que alzamos la vista en el episodio 70, porque ofrece visitas guiadas para conocer el origen y la evolución histórica del Paseo del Prado y el Buen Retiro, reconocido en el año 2021 como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se trata de un recorrido por las salas de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, en el que se analizará cómo y por qué surgió al este de Madrid un paseo para el ocio de los madrileños, paseo que con el tiempo fue poblándose de árboles, fuentes y palacios de nobles, hasta culminar en la construcción del Palacio del Buen Retiro. Un paisaje con arquitectura palaciega que se convirtió en un lugar agradable para todas las clases sociales. Si quieres saber más, solo tienes que reservar tu plaza para la visita guiada que se realizará el próximo 17 de diciembre y cuyo formulario de inscripción ya está abierto en la web www.madrid.es/Museo de Historia. Os llevo ahora a otro lugar al que también hemos alzado ya la vista, la Serrería Belga, porque acaba de inaugurar nueva expo, Beethoven del corazón al corazón, que estará abierta hasta el 23 de febrero de 2025. Se trata de una exposición sensorial que combina obras pictóricas con proyecciones artísticas y musicales inspiradas en Beethoven, en el año en el que se celebra el 200 aniversario del estreno de la 9ª Sinfonía. La muestra propone un viaje por la música de uno de los compositores más rupturistas e influyentes de todos los tiempos. Este viaje histórico, pictórico y musical se materializa en el trabajo del artista Andrés García Ibáñez y su serie Del corazón al corazón, un conjunto de obras figurativas de grandes dimensiones inspiradas en las composiciones de Beethoven. Además, estas pinturas se mezclan con obras de Francisco de Goya, coetáneo del compositor alemán. Echamos un vistazo ya a la agenda del COAM, que después del largo fin de semana viene muy cargada. Lunes 9 de diciembre a las 7 de la tarde tenemos presentación del libro No hacer, rehacer, deshacer para construir ciudad, en el que Nundo propone un enfoque alternativo para resolver los problemas urgentes del presente, no hacer, rehacer y deshacer a través de numerosos ejemplos prácticos. El martes 10 de diciembre, también a las 7 de la tarde, tendrá lugar la presentación del libro Diálogo, Arquitectura, Naturaleza, en el que su autora, Rosa Cervera, nos invita a reflexionar sobre el papel de la arquitectura ante la creciente preocupación por el medio ambiente, la escasez energética y el agotamiento de recursos naturales. Industrialización, prefabricación, modulación es el título de la nueva sesión del ciclo Legados de Arquitectura Moderna, centrado en las obras de los arquitectos que han donado su archivo profesional al COAM y su fundación. Será el jueves 12 de diciembre a las 7 de la tarde. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org y en nuestras redes sociales. ¡Hasta la semana que viene! Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.